¿En qué consiste la flagelación romana? Y no sé si la de Jesús fue distinta. La de Jesús fue muy cruel. Ujú. Muy cruel, como bien relata precisamente, que es el aspecto más impactante de la película La Pasión, como bien relata Mel Gibson, basado en las visiones que había tenido la beata Emmerich. Fue muy cruel. Sobre esto, pues tendemos a hacer una vez más, como con tantas cosas, una acción de presentismo. Ujú. Como hoy día todo está tan regulado, está regulado como es el juicio, el abogado defensor, el fiscal, el juez, no sé qué. Incluso si hay pena de muerte, la pena de muerte se determina perfectamente cuál es, por garrote vil, por fusilamiento, tal. Pero esto no era así en aquella época. Una flagelación podía ser de miles de maneras. Podía practicarse con el primer látigo que te encontraras a mano, o con unas cuerdas, o con una rama de un árbol. Esto de pensar, no, el látigo romano era así, o sea, por la sábana santa, podemos detectar que efectivamente la crucifixión de Jesús se llevó a cabo con un determinado tipo de flagelo que tenía una serie de cuerdecitas que podían ser 8, 9 o 10 y que cada una de esas cuerdecitas tenía una serie de piedrecitas, de manera que el impacto contra el cuerpo humano producía unas heridas pequeñas y muy profundas. Que es lo que se detecta en la sábana santa, que tantas veces ha sido retratada. Es decir, no hay más que entrar en la red y vemos perfectamente tantas figuras de Jesucristo después de sufrir la flagelación. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que fue una flagelación atroz. Es decir, Poncio Pilato eso no lo controló, porque realmente para inspirar pena en el pueblo no hacía falta haber flagelado a Jesucristo en el modo en que lo hizo. ¿Por qué sabemos que fue atroz? Porque solo 3 horas después, colgado en la cruz, Jesús ya estaba muerto. Es decir, a Jesús no le mató tanto la cruz, a Jesús le mató la flagelación. Un atleta como el que hemos tenido ocasión de describir estaba llamado a pasar en la cruz en la que colgó varios días, y sin embargo solo va a pasar 3 días. ¿Por qué? Porque viene muerto ya de la crucifixión. Tan es así que la cruz se la tienen que portar, esto sí, por lo menos en la parte de Judea, porque los evangelistas lo cuentan con toda cotidianidad, no tenía por qué ser así en otros lugares del Imperio Romano, el reo portaba la cruz. Era una tradición en Jerusalén que el reo portara la cruz, pero Jesús no la pudo portar. Y aparece esta figura de Simón de Cirene, que es el que se la porta porque Jesús no está en condiciones de portar la cruz. Pero era algo que los evangelistas ven con total normalidad, que hubiera portado la cruz, lo que quiere decir que aquellos jerosolimitanos habían visto a muchos reos subir a la cruz portando su propia cruz. ¿Qué parte de la cruz? Bueno, eso es otra cosa también que está abierto a especulación. Es decir, portaban la entera cruz, es improbable, porque era pesadísima, no habrían podido. Portaban solamente una parte, probablemente el palo horizontal, y cuando llegaran al Gólgota se encontrarían ya el estípite, el palo vertical colgado en el monte, y sobre él se habría colgado el patíbulo, el que se llama patíbulo, el palo horizontal. Todo eso no lo sabemos, porque no está descrito. Aquí lo único que hay es campo para la especulación. Pero lo que está clarísimo es que Jesús no portó la cruz, no pudo hacerlo, y lo hace en su lugar Simón de Cirene. Uh-huh. Después de la flagelación. Después de la flagelación. Poncio Pilato llevará a Jesús otra vez y siguen con Ístenle a la jajai, o antes de eso le ha puesto la corona de espinas. Bueno, sí, efectivamente nos hemos dejado en medio otro de los episodios que tiene lugar en el acto de la flagelación, donde los soldados de manera motu propio, eso no tienen indicación de ningún tipo. Eso no se hacía. No se hacía, no, eran simplemente, pues tuvo Jesús la mala suerte, vamos a decirlo así, de manera muy cotidiana, muy fácilmente comprensible, de encontrarse con soldados que fueron particularmente crueles. Claro, es que aquella región era una región muy levantisca y muy dura. Era la más dura de las la guerra de los judíos dura más de un siglo. No está terminada hasta ya el siglo II, en que Adriano, el emperador Adriano, que es el año 105, decide destruir la ciudad de Jerusalén, y había empezado en el menos 70, cuando Pompeyo irrumpe en la región. 170 años de guerra. Ahí iban enviados los soldados más crueles, los más aguerridos, y bueno, y efectivamente se ensañaron con Jesús. Para ellos no era ni un profeta, ni una persona que suscitara ningún tipo de simpatía, era simplemente un judío al que había que hacerle el destrozo más grande posible. Entonces, alguno de estos soldados particularmente imaginativo, pues se le ocurrió que, dado que este señor, según decían sus acusadores, se estaba declarando rey de Jerusalén, rey de Israel, pues nada mejor que coronarle como rey.
Es un tormento, el de la corona de espinas, del que no tenemos ningún otro testimonio en ningún otro texto que haya llegado a nuestros días. La única persona en toda la historia que sufrió una condena que padeció una condena a una corona de la cruz es Jesucristo. Bueno, en estas condiciones, así coronado y así flagelado, sube al Gólgota, ahí es crucificado, como ya he tenido ocasión de decir, los evangelistas nada nos dicen sobre la crucifixión, nada, absolutamente, ni que fuera clavado, ni que fuera atado, ni que la cruz fuera alta, que fuera de madera, que tuviera la forma que tiene, pues podía tener cualquier forma, ni siquiera que fuera una cruz. Y sobre el Vía Crucis, que se cayó por primera vez, que se levantó, que se Eso cayó es una tradición franciscana posterior, tampoco aparece en los evangelios. Tampoco aparece en los evangelios, hasta donde yo sé, esto habría que confirmarlo, pero yo creo que no. Tampoco aparece en los evangelios que Jesús se cayera y mucho menos que las caídas fueran 3. Esto es una tradición del Vía Crucis, que es una forma de devoción que van a crear los franciscanos presentes en Tierra Santa, pero ya en siglos muy posteriores. Estamos hablando del siglo 8, 9 o 10. No hay tales caídas en el Evangelio. Lo único que hay en el Evangelio es que efectivamente no puede portar la cruz y se la porta Simón de Cirene. No hay caídas. Y Luis, veo que hay 3 tipos de cruz: inmisa, commisa o simplex. Sí, bueno, esto es una manera de simplificar el tema, de catalogarlo de alguna manera dentro de esta tradición que tenemos en el siglo XIX-XX con el positivismo, de reglamentarlo todo y de entenderlo todo de acuerdo con determinadas clasificaciones. El hecho es que la crucifixión se producía de cualquier manera. Cada crucifixión era un mundo en sí misma, era completamente distinta a toda otra crucifixión que se hubiera producido antes o que se produjera después. Los crucificados, como bien nos relata Flavio Josefo, lo fueron, por ejemplo, en la muralla, y no nos dice más, no nos dice si fueron atados o si fueron clavados, simplemente tenían que colgar, tenían que estar mucho tiempo en la muralla, tenían que estar sometidos a todo tipo de escarnio, porque ten en cuenta que una de las maneras en que morían estos reos en la cruz era precisamente, como también se ve muy bien precisamente en la película de Mel Gibson, es devorado por las bestias. Hay que ver la película de Mel Gibson. Hay que verla completamente. Fueran lobos, fueran perros, fueran buitres, fueran cuervos, cualquier, decir, ante un pedazo de carne tan inerme y tan fácil de acceder a él, pues te puedes imaginar que cualquier animal, eso atrae a cualquier animal, y muchos de los crucificados morían devorados por las bestias, por las alimañas, ni más ni menos. Ahora bien, se establecen, pues sí, una serie de clasificaciones de la cruz, pero que son poco consistentes y tienen poco que ver con una cabal comprensión del suplicio de la cruz. Se habla, por ejemplo, de la cruz latina, que es aquella en la que supuestamente habría colgado Jesús, pero nada salvo la iconografía, ningún texto nos lo dice de manera cabal. Se habla de la cruz decusata, que es la cruz en X, que es aquella en la que habría colgado San Andrés. ¿Por qué decusatas? Porque decus es 10 en latín y 10 se escribe con una X, por lo tanto cruz decusata, cruz en forma de X, ¿no? Pero es que incluso la tradición de San Andrés de que hubiera sido colgado a una cruz en X es muy moderna. Tampoco hay ningún texto que nos lo diga contemporáneo de los Hechos. Hay un apócrifo que se llama Hechos de San Andrés, donde nos describe perfectamente la crucifixión de San Andrés. Es después de la crucifixión de Jesucristo el testimonio sobre una crucifixión más completo y claro que ha llegado a nuestros días, el de este apócrifo que se llama Hechos de San Andrés, y ahí no nos dice que San Andrés fuera colgado a una cruz en X. Esta es una tradición borgoñona del siglo XV, nos viene de Borgoña, y de Borgoña nos traen todas las tradiciones precisamente los Habsburgo. De ahí viene el toisón de oro, de ahí viene la cruz de San Andrés, de ahí vienen las columnas del Plus Ultra, tantas cosas que nos vienen de Borgoña y que se afianzan en la tradición española, entre las cuales la cruz en X. Solamente ahí se empieza a hablar de que San Andrés habría sido crucificado en una cruz en X. Tan es así que Caravaggio,
que es un pintor del siglo XVI-XVII, Caravaggio todavía nos representa a San Andrés colgando de una cruz latina, exactamente igual que la de Jesucristo. Y luego está la cruz simplex, que tú mismo has mencionado también, que sería simplemente el estípite, que es perfectamente verosímil. Es decir, pues nada, en vez de colgarte con los brazos abiertos, pues nada, te clavan o te atan a la parte superior del estípite y cuelgas de esa manera. Pero insisto, es que la crucifixión podía tener lugar en murallas, podía tener lugar en árboles. Seguramente la mayoría de ellas se produjeron en árboles. Las posiciones no son esa posición más o menos elegante, si cabe decir esto sobre el tema, en la que cuelga Jesús sobre la cruz, que al fin y al cabo pues es la de los brazos abiertos, el abrazo a la humanidad, el perdón, la reconciliación, ¿no? Las posturas que se adoptaban en la cruz, en aquellos árboles, eran absolutamente ridículas. Hay algún testimonio incluso de un clavo clavado sobre las partes pudendas del crucificado. No era necesariamente un clavo para sostener el peso del reo, que por cierto, eso nos lleva a otra reflexión. Una crucifixión simplemente por clavos era imposible. Era imposible. La crucifixión siempre tenía que llevar cuerdas. El clavo, en todo caso, era un aditamento, un sufrimiento complementario a todo esto. Pero necesariamente un cuerpo humano no puede ser sostenido por unos simples clavos. Según donde te lo coloquen, tardarás más o menos, pero acabarás desgarrándote y abandonando la cruz de alguna manera. Es decir, que incluso Jesucristo fue atado, fue clavado. Y eso es lo que impresionó a aquellos espectadores. Pero además, en algún lugar de su cuerpo tenía que haber unas cruces que sirvieran para sostenerlo. Se ha intentado decir, precisamente con el argumento de la sábana santa, que hay un lugar en la muñeca que se llama el espacio de Destot. Es un médico francés, escrito Destot, pronunciado Destot, que habría descrito un lugar muy concreto de la muñeca donde el clavo tendría mejor sujeción, pero aún así sigue sin ser una sujeción completa. Tarde o temprano ese cuerpo clavado se habría desprendido de la cruz. O sea que ni siquiera ahí. Siempre se ha representado la crucifixión en las palmas de las manos, eso no dura ni 10 minutos. Es decir, enseguida se desgarra la mano, por cualquiera de los dedos y te descuelgas de la cruz, te caes de la cruz. Así que por lo menos en ese lugar que describe este médico francés, pues por lo menos hay una mayor sujeción. Pero con toda seguridad hubo cuerdas en algún lugar, probablemente en los brazos, en los antebrazos. No recuerdo ese detalle, pero yo creo que Mel Gibson sí representa a Jesucristo colgado de unas cuerdas en la cruz. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.